situación para un modelo. Por ahí se acuerdan el modelo de ChatGPT 4.0, entrenó 5 millones de puntos de datos. Eso, no para dimensionarlo un poquito. Vamos a poner un dato, digamos, de pequeño para que la gente nos salga el rápido de un kilobyte. Entonces, estamos hablando de 5 petabytes de datos solo para entrenar un modelo. 5 petabytes son 1.000 millones de datos. ¿Sí? Eso, si lo pasamos, digamos, a música de MP3, ya casi estamos en MP3. Nos darían 5.000 millones de canciones en MP3, que equivaldría a 25.000 música. Entonces, ese es los datos con los que se entrenó ChatGPT. Pero por otro lado, cada vez se suben a la nube datos indexados que se pueden usar para estos modelos, entre 5 a 10 petabytes de información cada mes. Entonces, ¿dónde se guarda? ¿Quién paga eso? ¿Dónde se guarda esa información? Pues en la nube, ¿no? Entonces tienes que tener discos de estado sólido, discos duros, que tengan una alta densidad de datos. Entonces, quieres sacar de ahí, vamos a ver cuáles son los retos también, ¿eh? Otra situación, los centros de datos consumen mucha energía, ¿sí? Pero no tenemos por otro lado pues, regulaciones ambientales. Y uno considera solamente la energía para el consumo de datos centros. Entonces, si no tienes una alta densidad de datos, pues vas a tener más drives. En tu data center vas a tener el control más grande. Y el consumo no solo es de los sistemas que están conectados, también la parte de enfriamiento. Entonces llevan un cuarto de máquinas y la huella se hace mucho más grande. La huella de carbono. Ya había platicado de esto, la parte de la infraestructura, de todos los dispositivos que se van conectando a la red, porque tenemos los celulares, los drones, hasta estos que ya se conectan con la red y conectan a sus aplicaciones finales, pues todo eso pues, demanda storage, ¿no? Tanto suben como reciben storage. Y por otro lado también pues la parte de las leyes de retención de datos. Está incrementando los años que tenemos que tener los datos almacenados. Vamos al siguiente punto. Aquí fíjense, este es un dato de consumo de energía en Estados Unidos, de la producción, esto es en terawatts, de la producción que tienen, y ponen en los data centers de Estados Unidos cuál es el consumo. Por ejemplo, en 2023 aquí menciona que se consumieron 155 terabytes, que correspondió al 3.9% de la producción de todo el país. Pero para ponerse así en la perspectiva, estos 155 terabytes en México, en ese mismo año, el consumo, la producción, el consumo de energía en todo el año fue de 345 watts. Entonces, imagínense, el consumo de los data centers en Estados Unidos está a nivel del 45%, 50% del consumo de energía. Entonces, por ahí va. Entonces, vamos a platicar, bueno, esto tiene que ver con los discos de Estados Unidos, de esto vamos a platicar, ¿no? Bueno, aquí unos datos tanto de Meta como de Microsoft, que precisamente dicen esos 155 terawatts o teravatios, lo que consume el storage, en este caso los discos duros, es el 35% de esos 155 terawatts. Solamente el storage, son los racks que tienen discos duros. Entonces ahí es donde importancia interesante. Hay un dato importante, interesante también para hablar un poquito de inteligencia artificial, cómo impacta. Hace 10 años, el producto que estábamos
trabajé en Intel 24 años. Un procesador de servidor que consumía 100 watts por segundo en la casa. No sé ustedes, por favor, focos de 100 watts, de 50, un foco de 100 watts. Yo siempre recordaba mucho eso. Cuando se apagan las luces y los cambiaba 50 watts, no, siempre no sé, ya casi no veía. Entonces, me acordaba mucho. Ahorita están en el rango de los 500 watts, el puro procesador, ¿no? Entonces, los racks, que normalmente cuando pensamos en racks y data centers son servidores. Entonces, esos servidores están en el rango de los 10, de los 10 kilowatts de consumo. Pero un data center para inteligencia artificial es por 10 el consumo, por 10. ¿Por qué? Porque tienen tarjetas gráficas y tienen una capacidad más grande de entrenamiento para hacer toda la parte de entrenamiento de inteligencia. Es por 10. O sea, ver el impacto de la inteligencia artificial no nada más sacar el celular y practicar el chat GPT que me da. Y esos textos, estamos hablando como una inteligencia artificial que te va a hacer un video, una imagen. Entonces, estamos hablando de otro tipo de procesamiento. Dentro de los retos, y para estar más en su comercial de por qué son buenos los discos estados sólidos. Pues los discos duros tienen un performance bajo en comparación con un disco de estado sólido. O sea, está 10x en la parte más lentos que un SSD y 4700 veces en lecturas aleatorias. Una idea de eso. Entonces, cuando ustedes están pidiendo datos de una aplicación de inteligencia artificial, están entrenando modelos, tienen ese resultado mucho más rápido. Pues aquí es un punto en el que hay que tomar en cuenta la velocidad, ¿no? La densidad, hablamos de la densidad, tiene que ver con cuántos discos necesitas para almacenar los 5000 años de música, ¿verdad? Pues esta densidad se refiere, ¿no? De que necesitas 4 veces más espacio que si tuvieras un disco de estado sólido. A partir de hoy, porque hace rato hicimos un anuncio y ves que ya tenemos estamos anunciando nuestro disco de estado sólido de 122 terabytes. Imagínense. ¿Sí se acuerdan que les comenté de las que cada mes llegando 20 petabytes son discos de Estados Unidos, 60 terabytes, son los que son de los más vendidos? Pues estaremos hablando de cerca de 400 discos para almacenar ese mes de información indexada otra vez, porque hay información que no está indexada y que de todos modos está llegando allá. Claro. El consumo de poder, de energía, perdón, es 2.7 más que tener los watts, que tener los discos de estado sólido. Y bueno, vamos a platicar cómo se ve ya la parte del pipeline de inteligencia artificial. Sí, ustedes aquí en la sala tienen más o menos, conocen el pipeline de cuando estamos en datos, el entrenamiento. Así en general de inteligencia artificial, el proceso de procesamiento de inteligencia artificial. Y si no, te lo platicamos así rápido. Aquí en punto, y bueno, me comentó el doctor Félix en los comentarios que hacemos, no me estoy metiendo los algoritmos, estoy enfocando la infraestructura. Pero vamos platicándolo a este nivel y luego ya el doctor les siga la plática ya. Muy bien. Bien, entonces, tenemos el pipeline, como platicábamos inicialmente, pues los datos tienen que estar que hace la inferencia, y es lo que aquí se pone como la etapa de ingesta, ¿no? Y esta ingesta, pues es una escritura secuencial cloud. Y después viene la
cuando ustedes requieren los datos, pues tienen que tenerlos de ahí, sacarlos. Entonces hay lecturas secuenciales que van del centro de datos hacia donde lo estén pidiendo, ¿sí? Y luego viene la parte de entrenamiento, revisión, para después irse a la parte de inferencia, ¿no? Y aquí es donde vienen las lecturas aleatorias, lecturas aleatorias, que son las que más cuestan lectura de datos, porque no pueden tener toda la memoria RAM, entonces tienes que tener memorias que estén muy cercanas a esa velocidad. Eso pues tienes que utilizar discos de estado sólido. Y esos discos de estado sólido, sí, ciertamente son más costosos que un disco duro. Entonces, pues aquí es donde empieza la diferencia, donde aquí se empieza a utilizar esas memorias de alta velocidad. Sí, esto es, si se meten al tema de jerarquía de memoria, donde el primer nivel está el caché, la parte del virtual, y viene otro nivel que es los discos de estado sólido de alta velocidad, y es como están manejando en el data center, y ya lo ponen por temperaturas, donde dicen el hot data, lo tengo más cerca, con discos de estado sólido, el demás de state, la información que casi no voy a usar, el principio de localidad, lo tengo ahí, fría, está congelada. Si volvamos, sé que me va a tomar mayor tiempo, pero no subo a la pega. ¿Por qué? Porque ahí estamos haciendo lecturas y escrituras aleatorias que sea rápido, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a poner discos de estado sólido. Estamos hablando que los entrenamientos se pueden dar en el orden de los gigabytes. Y después la inferencia que es en el orden de los terabytes. Entonces, pero esto ya te tienes que concentrar en discos de estado sólido. Para acá, pues pudiéramos todavía tener discos duros. Una vez que ya dejas información y guardas pues, resultados en el cloud, pues lo regresas al cloud y son, ahora sí que estructuras secuenciales. Y por ahí va aquí es el siguiente nivel, es lo que es el pipeline. Lo vamos a ver como si nos viéramos en racks, en un data center. Entonces, nada más para ubicarnos, es que los dibujos están así muy creativos, pero vamos pensando que es un rack de servidores que tienen tarjetas de red NVIDIA de última generación. Esos servidores tienen estados sólido conectados. De 60 teras, pueden tener de 122 como que vamos a sacar. Aquí en este rack, en la parte de entrenamiento inferencial, y en ese mismo data center tienen una sección de racks para que soporte la parte de entrenamiento de inferencia con disco de estado sólido. Toda la parte del dato masivo pues, puede estar en estado sólido. Los configuran así, ¿no? Y una configuración de esta, ya viéndola cómo funciona, en la parte de cuando estamos usando una aplicación de inteligencia artificial, nada más para ubicarnos en los colores, ¿no? Se ha dicho, la parte de verde aquí son los servidores de GPU. Estos son todos los discos de estado sólido, y esta parte lo que le llaman el Object Storage, que es en este caso, para el ejemplo, son discos duros, ¿no? Y entonces tenemos lecturas secuenciales, lecturas aleatorias, y lo mismo, escrituras secuenciales y escrituras aleatorias. Recuerden que las escrituras y lecturas aleatorias son muy costosas desde el punto de vista de storage y también cuestión de consumo de energía. ¿Sí? Y bueno, entonces, déjenme ver si es que luego manejaba dos. Y bueno, aquí hablan de la ingesta de datos. Pues la ingesta de datos son escrituras, perdón, secuenciales que se dan en esa parte del almacenamiento de los discos duros. Cuando ustedes ya activan una aplicación de inteligencia artificial, es cuando leen de aquí, son lecturas secuenciales
que van hacia los racks de servidores que tienen discos de Estados Unidos conectados. Tiene una etapa de un rack de discos de Estados Unidos donde suben los datos que están en el modelo y puede ser la diferencia. Entonces, se suben y otra vez son secuenciales, son más escrituras, porque viene de la lectura de la escritura algunos reacomodos que hacen, que no dejan de ser otra vez secuenciales en ambas direcciones. Y después viene el entrenamiento. Y el entrenamiento aquí no se alcanza a apreciar, pero son lecturas aleatorias de los datos. Normalmente, con está tomando datos conforme está necesitando la verdad datos, localizando en estructuras de datos. Por eso sucede eso. Eso es muy costoso en tiempo, en pensamiento, por eso necesitas GPUs, terminos para que puedas hacer ese tipo de cálculos paralelos y necesitas una alta velocidad de estos estados sólidos para que sea muy cercano a lo que está funcionando ahí. Y bueno, ya después de que se el entrenamiento, pues ya la parte del checkpoint, el acomodo, se fijan, ya estamos pues, en lecturas y escrituras secuenciales para después hacer la diferencia. La diferencia aplica los algoritmos que dije que les voy a explicar yo de inteligencia artificial, pero lo que quiero es que vean es que es un reacomodo de estructuras que son aleatorias, otra vez. Si no tienen, o sea, una es el procesamiento. Yo cuando yo soy director del grupo de gráficos en Intel. Yo me acuerdo que lo que el procesador es el procesamiento de inteligencia artificial de redes de gráficos necesitan procesadores no solo veloces, sino también que sean desde el punto de vista de procesamiento paralelo, que son los mejores para este tipo de aplicaciones, son los GPUs. Tienes que valer los GPUs. Pero el GPU por sí solo pues, necesita sacar los datos de algún lado. Y aquí se ve cómo la inferencia pues está haciendo reacomodos a nivel de estructuras y está leyendo conforme va necesitando y va haciendo sus cálculos. Otra vez, si es muy lento el storage, pues va a ser muy lento el resultado. Entonces, aquí viene la parte de estas lecturas aleatorias. Una vez que terminas, se fijan cómo todo se termina con lecturas y escrituras secuenciales. Y bueno, aquí sí que regresar la información al cloud, esas lecturas secuenciales en un almacenamiento lejano, pero ya no, cuando almacenas ya no estás preocupado por la velocidad. Es cuando haces el procesamiento y necesitas el resultado para la aplicación de manera inmediata. Entonces, otra vez, se fijaron cómo fue aquí clave la parte de tener esa velocidad de las memorias, fue como tu memoria de segundo nivel está acelerando tus algoritmos de inteligencia artificial. Y cuando veamos algoritmos, las estructuras que manejan, se van a acordar de la plática cuando están haciendo el intercambio de información para lograr ese resultado, pues ahí es donde esa batalla. Bueno, en el doctorado, fue mi asesor, hice ray tracing. Yo si hubiera tenido ray tracing, me hubiera sacado en un año. En tiempo real, sacar la información de los discos de Estados Unidos. Y aquí va a aparecer comercial, pero la importancia. Nuestros clientes, nosotros vendemos los discos de Estados Unidos directamente a los OEMs, que es de HP, Supermicro, pero los que usan, digamos, los que tienen las aplicaciones, pues es Google, Amazon, Microsoft, Alibaba, entonces, tienen mucha influencia en el estándar de los discos de Estados Unidos. Y lo que ellos hacen es, vienen con esa muestra, quiero estas características, estas features en los discos de Estados Unidos para acelerar la inteligencia artificial otra vez, para que vean la importancia, no sé, también
para que comprar discos estados sólidos. Ellos están directamente con nosotros y ese es uno de los mayores retos que tenemos trabajando en esos digamos, tanto algoritmos que necesitamos poner. Si ustedes saben que estos estados sólidos instalan el arreglo de memorias, tiene un buscador que es un sistema, tiene un firmware muy complejo, entonces ayuda a dar los datos, a meter los datos en la memoria, pero también las memorias tienen ciertas características que ayudan a entonces, de hecho, si hago una traducción, se llama placement, el posicionamiento de datos en la memoria. Los que hacen los proveedores de cloud, como Google, piden posicionamiento de datos especiales. Entonces voy a platicar aquí porque son confidenciales, pero quiero que hagas este posicionamiento para acelerar mis algoritmos de inteligencia artificial. Es lo que se hace. Si hay estándares como el posicionamiento de datos, ya cuando se lanzan los productos, pues se hace público. Son de los que piden posicionamiento de datos muy específicos para acelerar la inteligencia artificial. Eso va en los discos de estado sólido. Y bueno, casi ya platiqué cómo discos de estado sólido, como justo está cubriendo esos retos que hablamos de datos, de la velocidad, del power. El power lo hemos platicado mucho cómo, pero es en la misma diapositiva, pero al revés, ¿no? Entonces, lentitud, vamos a hablar de velocidad, ¿no? Entonces, donde tenemos discos de estado sólido, cuando ven QLC en un disco de estado sólido, es un estándar de 4 celdas de almacenamiento, que son los que tienen mayor densidad. Entre más salas tienen mayor densidad, y más, no es una regla, pero son, digamos, sutilmente, más lentos que tengo que uno de 3 celdas. Entonces, es muy, muy poco la diferencia. Entonces, normalmente cuando vean estos QLC van a ser de 61 terabytes, que eran que el día de hoy de los más de mayor capacidad va a ser el 122, pero en capacidad aquí en este slide, pensando en los 61, la máxima capacidad de 24 teras, pues tienen 2.5 veces más capacidad. En cuestión de lecturas aleatorias, pues 4.5 más veloces, los discos estado sólido. En escrituras secuenciales, 10 veces más veloces. ¿Se acuerdan? Cuando les decía, pues son más caras en las lecturas aleatorias. Pensé que hizo un comparativo, como una escritura secuencial, 10 veces más veloz en comparación con una lectura aleatoria. Y las lecturas aleatorias son las que más se utilizan en el entrenamiento y diferencia de los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, si ustedes tienen un disco que es 4.5 veces más lento en funcionar esos datos, cuando estamos hablando de si están procesando en el rango de terabytes o petabytes de la aplicación, pues eso le agrega tiempo. Entonces, vamos a ver un ejemplo en concreto. Así que tengo más adelante. La parte de, bueno, esto es de confiabilidad, pues son 8.5 veces mejores. Yo la verdad, sí he visto, son celdas, acuérdense, se apagan algunas celdas en algunos sectores de los discos, no pasa nada, la mayoría de ellos lo resuelven, pero pues empieza a gastar el disco. Como la tecnología hay que renovarla, aquí lo que te dice es que que se gastan menos, no son mejores en eso. El consumo de energía pues son 2.7 veces mejores, más eficientes en el consumo. A ver si la siguiente, sí, miren, por ejemplo, es un ejemplo de una solución que se ayudó a una empresa en China. Así para echarles mucho rollo de esto, pues para la parte de la ingesta de datos para la dataset eran 40 teras, estaba en el cloud. Y bueno, pues eso tardó 535 minutos, sea muy grande. Con discos duros y con discos estado sólido tardó 11 minutos. ¿Vale? Pues casi 50 veces más rápido.
volvemos al punto, sí, está muy padre ver los algoritmos y los resultados, pero la infraestructura es importante. Puede servir para los que van a estudiar algún doctorado de investigación, pues para que le piden aquí al doctor si estado sólido y en el laboratorio, saquen rápido la investigación. Aquí la parte de consumo de energía lo vamos a ver también con un ejemplo. Entonces vamos a usar la misma configuración que platicamos, que es esta que platicamos para el plan de inteligencia artificial. Y bueno, en esta configuración, el puro rack con GPUs, tarjetas gráficas, consume 45,000 watts. Configuración de discos de estado sólido, perdón, discos duros y rack de estado sólido, con una capacidad ¿qué es el de terabytes? 4 terabytes, aquí lo mencionan, pues lleva 33,000 watts, que es el 45% de la energía total de la solución, ¿no? El puro almacenamiento. Porque platicábamos que había dicho tanto Microsoft como Netflix. Pero si todo este almacenamiento lo pasamos puros de estado sólido, pues serían de 33,000 watts, o bajaríamos a 7,000 watts. Y no solo eso, el espacio, fíjense, aquí estamos hablando de 4 racks de almacenamiento, aquí un rack de almacenamiento. ¿Sí? Y bueno, aquí menciona que para la parte de solución de storage habla de pues, 1,300 racks y aquí 1,300 racks. Aquí lo pone al revés, que podrías meter más. Muy bien. Bueno, ya, esta es la solución total con puros discos estados sólidos. Sí, esto ya es más el comercial. Estos son los discos que que producimos en Solidigm. Son diferentes, le llaman form factors, los chasis, dependiendo a la solución, el data center, pues se hacen los diferentes form factors. Y entonces, sé que hablan de soluciones que las podamos, tanto la parte de la ingesta, la preparación de datos, entrenamiento, inferencia y, y el almacenamiento, y que se alcanza pues la máxima capacidad de watts. Aquí no me voy a meter porque después a la mejor sería bueno dar una plática ya, si alguien está interesado de las tecnologías del PLC, QLC, pero así superficial pues no hace mucho sentido. Eh, Aquí lo que precisamente te comentaba, son estos estados sólidos que le llaman de 3 celdas de almacenamiento, 30 terabytes, consumo de energía. Para el ejemplo anterior que vimos es de 14,000 watts. Si lo hicieran con ULC, son de 7,000 watts, entonces correspondería al 13% del consumo de energía del data center, y aquí correspondería al 24% de energía del data center, 35 a estos números. Y, y la parte de, si hiciéramos un data center enfocado para inteligencia artificial con GPUs, pues la capacidad de la parte de los racks de GPU con almacenamiento de disco de estado sólido. Entonces tienen mayor capacidad, claro, porque tiene una mayor densidad, tiene una densidad más grande, una densidad menor. Pero otra vez, al final del día, cubrimos la parte de los retos. La mayor densidad de datos con estado sólido, mucho mayor velocidad
vamos de los 500 y tantos minutos en esa solución a 15 minutos, y mejor consumo de energía, y es con lo que cerramos ahorita. La inteligencia artificial, empezamos la plática, requiere datos, procesarla, ¿no? Y esos datos pues van a través de la infraestructura, se van a pagar por eso, ¿no? Y la parte de infraestructura pues tiene que ser eficiente, eficiente en velocidad, eficiente en consumo de energía, y eficiente en espacio, porque con tengamos mayor densidad para poder tener una solución mucho más robusta en términos de poder almacenar más datos en poco espacio. ¿Sí? Y bueno, aquí ya el comercial, esto requiere discos estados sólidos de Solid, cuestión de datos. Y bueno, y aquí nos metimos en los datos, en la parte de seguridad de datos, pero es otro tema que también después pudiéramos platicar. Y con esto termino. Bien, muchas gracias, Arturo. Abrimos una sección de preguntas y si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Bueno, mientras, sí. Complicarnos un poco para el diseño de pero no hay especificaciones. Especificaciones, especificaciones se tuvo para el diseño de storage. Sí, los storage estándares que son industriales, eh, serían más que certificaciones, así que conocimiento de los quiero diseñar o trabajar es el mismo estado se conecta a un servidor CI. Entonces, explica bastante el transporte, el protocolo, estos estados son dispositivos. Entonces, seríamos estándares. Otro comentario, otra es los station, toda esa información de puntual. Es otra cosa muy compleja. Es como en los aeropuertos. Seguridad te agrega dos veces en beneficiarios, también hay estado de espacio. Sí, contestar tu pregunta. Sí, son, pero sí, se ocupa que ok, sí, ya esa parte ya cuando estás habilitado. Sí, en general, para colocar muchas semiconductores. Eso hay que utilizar se puede trabajar. Facilita que son gente que lo valide, pero también el firmware, comentario del director del grupo de gráficos en la que estuve en la versión de procesadores, menciono porque ya que me invitaron a esta unidad de negocio, invitado para validar discos duros y milímetros, GPUs. ¿Qué más complejo hay aparte de esto? Mi instituto tanto la persona que me invitó, bueno, te ayudo a arrancar el equipo, pero arrancarlo, buscar un director y digamos el equipo de la 20 personas, busca para arrancar un equipo tienes que entender tecnología, sentido de lo que están haciendo, para poder contratar como te dicen los candidatos adecuados para ese tipo de tipo de tecnologías. Y lo primero que me impresionó fue el firmware. Porque si estás hablando
60 terabytes, 122 terabytes, es un chip. ¿Sí? Y lo ves como si fuera, se ve mucho la analogía de cuando se almacenan los bits, ¿no? En dólares, pero para hacer algo como sencillo, lo pueden ver como estacionamiento de varios pisos. ¿Sí? Y entonces, la analogía siempre que lo hacen, es muy común. Es como si tú llegas a un estacionamiento, traes tu auto y te lo estacionan, tú no sabes. Luego regresas, y vas al valet parking y ahí entregas tu llave, entregas el auto, entregas tu llave, entregas el auto. Sentiste el tiempo, la diferencia del tiempo. Pero nosotros pudieron haber estacionado en el último piso, en el último cajón, en el más lejano, o en el primer piso, en el cercano. Entonces el firmware tiene esa capacidad de manejar el centro terabytes, esa información de manera eficiente. Y se puede implementar el posicionamiento, pues, en las empresas que hacen inteligencia artificial en el cloud, porque se dicen, bueno, voy a decirlo así muy bueno, que pues, déjame en el piso 2, entonces el firmware tiene que tener esa capacidad. Eso agrega lo de seguridad, entonces esa complejidad y la integración de estos dispositivos es muy compleja. Entonces, mucha gente está haciendo para decir, vale, la parte de protocolos, el transporte, en este caso en DNI, hay que tener, saber programar el lenguaje, pues en Python, y pero también la parte eléctrica, caracterización eléctrica, de éxito, por ejemplo, esta Betty requiere el performance de energía. Los clientes nos demandan pero que el performance versus el power, lo que me están prometiendo lo compras. Entonces hay gente que si hace esa calificación y valida por casos de uso real. Aquí en Sunday, estamos en Inglaterra, tenemos un estándar que quieran pasar esa información. Como tenemos un data center, pues, igual que está aquí, una tercera parte de mi pequeño, es de última tecnología de última generación. ¿Por qué? Porque tenemos allí data center donde utilizamos escenarios como los que tendría sí. Entonces, pues, también tienes que saber la parte de cloud, personal, tienes parte electrónica, vayas con eso. Más electrónica, programación, firmware, parte de caracterización. Sí, sí, adelante. Sí, yo tengo una pregunta. Básicamente, ya usted mencionó el término, ¿sabes qué? Precisamente el firmware, ¿no? Porque muchas veces en este mundo, pero yo creemos que para una empresa que es de hardware o que se dedica a vender hardware, sí, y pues que se aleja un poco del software, ¿no? O sí, sí usa software, pero bueno, lo mismo que no. Y yo creo que lo que une eso, o sea, lo que hace el matching entre el hardware y todo es precisamente el firmware, ¿no? Que nos explicaba Francisco estándar. Sí, y de hecho la pregunta va ahí, o sea, ¿cómo, o sea, qué es lo que tienen en cuenta para desarrollar su firmware y, por ejemplo, hacerlo tan competitivo o más, de acuerdo a todos los clientes que Google, Microsoft, etcétera, con, por ejemplo, la competencia, ¿no? Pues de entrada, que sepas, desarrollo de firmware correcto. Y de ahí, pues, optimización de algoritmos. Eso es lo que tú sabes que dicen que está estudiando. Por ejemplo, me estudié aquí la maestría y el doctorado y muchas de las tesis se enfocan a eso, por optimización. Entonces, para que hagas innovación
Cualquiera de puede ser firmware, puede ser también inteligencia artificial. Tengo una base muy sólida en cuestión de estructura de datos, en procesos estocásticos, por ejemplo, poder trabajar en la competitividad con probabilidad estadística más eficiente. Y es Bien, una pregunta más, porque ya el tiempo se nos vino. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues Arturo, muchísimas gracias. El nombre del candidato es un pequeño presente y un reconocimiento por tu charla. Sí. Arturo, ya fueron algunos muchachos a visitarnos. Sí. Gracias, un placer. Gracias.